Bien, en este vídeo vamos a hacer un recorrido de una forma genérica sobre la forma de trabajar con fichas complejas. En el vídeo anterior vimos cómo se trabajaba también de una forma genérica con fichas simples, como pueden ser clientes, proveedores. En este caso vamos a hacer lo mismo también de una forma genérica, es decir, no vamos a incidir sobre los pormenores de una orden de reparación, por ejemplo, o de una factura concreta, sino vamos a ver de un acercamiento, de una forma genérica, cómo se trabajaría con cualquier ficha, siempre que esta sea una ficha compleja. Entonces vamos a comenzar. Vamos a entrar de nuevo en una orden de reparación, que digamos es la ficha compleja por excelencia, más que nada es porque es la que más se usa, ¿verdad? Cada vez que llega un vehículo vamos a hacer siempre una orden de reparación. Entonces si nosotros entramos en orden de reparación, es una ficha compleja y lo que se nos presenta en pantalla siempre va a ser igual. Siempre va a haber una cabecera y va a haber un desglose. La forma es similar. Siempre vamos a tener una cabecera, que tenemos aquí, vamos a tener un pie. Este pie, tanto la cabecera como el pie puede variar, quiero decir, aquí tenemos por ejemplo un pie, en este caso, que son los subtotales, que es el que sale por defecto, que es el más importante, ¿verdad? Los importes que tenemos y tal, pero si pinchamos la ficha de vehículo, la pestaña de vehículo, perdón, pues entonces estamos cambiando el pie y ahora no se está viendo los importes, sino estamos viendo el vehículo. Así sucesivamente podemos ver, por ejemplo, otro tipo de cosas. No, como digo antes, no voy a entrar en pormenores, pero cada ficha indica, cada pestaña, perdón, indica lo que íbamos a ver en ese momento. Entonces, como digo, todas las fichas son iguales, se componen de una cabecera y de un desglose. Todo este desglose son una serie de líneas que corresponden todo a una misma cabecera. En este caso tenemos la orden 2147. Podía ser una factura, un albarán, lo que fuera. Todas estas órdenes pertenecen, todas estas líneas, perdón, pertenecen a esta orden de reparación. Este número de línea simplemente nos indica un número de orden. A la hora de imprimir, esto puede ser interesante porque podríamos imaginaros que yo quiero crear aquí una nueva línea, pero ponerla en un orden diferente. Pues simplemente podría cambiar los números de este campo, que sería número de línea, para que a la hora de imprimir me posicionara esta línea de desglose en el lugar que quisiéramos. Lo habitual a la hora de trabajar con una ficha compleja siempre es lo mismo. Podemos hablar de localizar o buscar y dar de alta o borrar tanto una cabecera como un desglose. Estamos en una orden de reparación, vamos a salirnos de aquí, vamos a entrar por ejemplo en un albarán para que veamos que el aspecto es exactamente el mismo. Esto es un albarán, igual tenemos una cabecera, tenemos un desglose, quizás las pestañas que tenemos a un lado y a otro sean diferentes, quizás los campos puedan variar un poco, pero la forma general es la misma. Por eso en este vídeo queremos hacer un recorrido de una forma genérica. Vamos a entrar de nuevo en orden de reparación y vamos a ver lo habitual. Lo habitual sería o localizar una orden de reparación, que lo normal sería entrar en lista, aquí localizo, o bien por búsqueda, donde hay un vídeo donde podemos buscar, o bien simplemente me voy a la última, me voy a la antepenúltima, pincho aquí, en cualquier campo, puedo pinchar aquí, 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 en definitiva la línea en la que quiero ver, le doy de nuevo a ficha y ya estoy en la ficha que quiero visualizar. Entonces, lo que podemos hacer de forma habitual es crear una nueva ficha, en este caso una nueva orden. Bueno, pues pulsaríamos el más. De los dos botones de navegación que tenemos en una ficha compleja, para crear una nueva ficha, en este caso una nueva orden, tendríamos que dar al más de arriba. Para crear una nueva línea, tendríamos que dar al más de abajo, el que corresponde a las líneas de desglose. Evidentemente, la línea la crearíamos en la factura en la que estemos posicionadas, la factura, el albarán o la ficha que sea, ¿no? En este caso, para crear una orden, por ejemplo, pues yo daría al más de arriba. Una vez que yo dé al más, según ya cada ficha me irá preguntando una serie de datos diferentes. Aquí es donde está la peculiaridad de cada ficha. Si yo pincho aquí al más, en este caso me pide el tipo de ficha que vamos a hacer. Vamos a decirle, por ejemplo, tipo 1. Y aquí me pregunta código de cliente. Esto sí es algo bastante común.
Es decir, en casi todas las fichas cuando nos pide código de cliente, si lo dejo vacío, nos da la opción de crear uno. Y habitualmente también puedo buscar un cliente concreto. En este caso, pincho este botoncito de aquí y puedo buscar uno cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, este cliente. Doy a tabulador. Con el tabulador, eso es importante que lo sepamos, con el tabulador me voy pasando entre los campos, o bien con el ratón. Lo que no debo dar es al intro, habitualmente. ¿Mm? Entonces pulsamos a la tecla tabulador y me he pasado al campo nombre. Si yo sigo pulsando, aquí me voy a la matrícula, aquí me voy a la marca, aquí me voy al modelo, pero no es necesario que pase por todos los campos. Habitualmente yo pongo el código del cliente y no necesito nada más. Entonces me pasaría al desglose. Ahora mismo el desglose está vacío. Yo quiero crear una línea, por ejemplo. Pues entonces daría al más de abajo, en este caso al más de desglose. Y sigo la petición que me haga el programa, que también depende en qué ficha estemos. Habitualmente me va a salir una ficha preguntándome datos sobre el artículo. Entonces pincho aquí de nuevo al más y aquí me pide datos correspondientes al artículo que vamos a ingresar. En este caso puede ser un artículo que esté codificado, que no esté codificado. Al igual que cuando dejamos un cliente en blanco, el programa entiende que queremos crearlo. Si dejamos el artículo en blanco, también el programa entiende que queremos crearlo y nos va a pedir los datos correspondientes. Pero eso lo explicaremos en otro vídeo. En principio vamos a buscar un artículo que ya exista. Pues simplemente pincho la lupita y elijo un artículo, por ejemplo este mismo. Pincho dos veces y ya me sale el código. Me sale el código, el precio de compra, el precio de costo, una serie de datos. Le doy a aceptar y ya habremos creado una línea. Y así sucesivamente. En el caso de que no fuera un artículo codificado, como es este que ya tenemos en nuestra base de datos, sino un artículo que voy a usar una vez solamente y que no me interesa dejar guardado. Esto también es común en todas las fichas, por eso lo estoy explicando en este vídeo. No sería una cosa solamente de las órdenes de reparación. Yo le doy de nuevo al más, de nuevo me va a pedir un artículo, pero en este caso no va a ser un artículo codificado, sino un artículo que no voy a usar más. Bueno, pues en este caso y en todas las fichas haríamos lo mismo, pulsamos un punto y le damos a tabulador. Entonces se nos abre una pantalla especial que pone texto libre donde yo puedo escribir aquí lo que quiera. Lógicamente el programa no sabe qué artículo es y tendremos que darle el precio y todo. Aquí voy a escribir dos líneas, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, manguito especial for, por ejemplo. Pulso la tecla tabulador para salirme de esta ventana y me pregunta cantidad, una unidad, precio, perdón, aquí no ha escrito la unidad, una unidad, precio 120 euros, por ejemplo. Si ahora yo sigo pulsando tabulador, me pediría descuento, me pediría precio. Si yo simplemente quiero el PVP y no quiero poner ni el coste ni cambiar nada, pues simplemente pincho aceptar. Pincho aceptar y ya he creado una línea. Es decir, aquí hemos creado en una ficha compleja una línea codificada, con un artículo codificado y una línea que no tenía un artículo codificado. Aquí vienen ya los precios correspondientes. Y bueno, nada más. Ahora lo habitual sería simplemente imprimirla. Normalmente en todas las fichas hay una barra de herramientas donde figura una impresora pequeñita. Eso significa imprimir el documento. En este caso es una orden de reparación, podría hacer cualquier cosa. Pinchamos en la impresora e imprimimos. Normalmente pincho por pantalla para que me salga por pantalla y le daría a imprimir. Podríamos tener el formato como nos lo haya pedido el cliente concretamente. Lo único que nos quedaría es comentar la forma de borrar. La forma de borrar un documento complejo, al igual que para crearlo tenemos dos más separados, dos teclas de añadir, ¿verdad? Una añadimos el documento en sí y otro añadimos líneas que corresponden a ese documento. Bien, por borrar es exactamente igual. Si yo pincho aquí, voy a borrar, no voy a borrar el documento, voy a borrar una línea concreta. ¿Y qué línea voy a borrar? La línea que tengamos señalada aquí. ¿Veis? Aquí solamente tenemos dos líneas.
Y hay aquí una especie de triangulito que nos señala en qué línea estamos. Si lo queréis tener más seguro, pues simplemente pinchad la descripción, se pone en azul. Aquí estamos muy claros que estamos encima del aceite. Si pincho aquí, estamos encima del manguito. Si yo le doy a la tecla menos, me borrará la línea correspondiente a a este desglose. En el caso de que nos pida una clave, tendríamos que poner simplemente un 2 3. Esta clave es simplemente para que no podamos borrar de una manera demasiado fácil. Vamos a borrar, por ejemplo, esta línea. Le doy al más de aquí, al menos, perdón. Me pide una clave, un 2 3. Le doy así y me dice que se va a borrar una línea. Aquí me pregunta quién va a realizar la acción para que se quede grabado quién ha borrado la línea. Esto simplemente por seguridad y se podría quitar, ¿eh? Bueno, acabamos de borrar una línea. Sin embargo, no hemos borrado la orden de reparación. ¿Qué hago si quiero borrar una orden de reparación? No tengo que borrar línea por línea. Simplemente me vengo aquí y borro, en lugar de a este menos, que borraría la línea correspondiente, me vengo a este menos y borro la orden entera. Entonces, eh, con esto creo que sería suficiente porque bueno, hemos mostrado que hemos hecho el recorrido en una orden de reparación, pero si entramos en presupuesto es exactamente igual, o sea, la forma es igual. Tenemos aquí una cabecera, aquí un desglose y aquí unas líneas. Si entramos, por ejemplo, en compras, en albaranes de compra, por ejemplo, pues exactamente igual. Es decir, tenemos aquí una serie de una cabecera, tenemos un desglose y un pie. En este caso, por ejemplo, vemos que el pie tiene menos pestañas, pero nos da igual. Siempre la estructura es común. De ahí que en este vídeo hablemos solamente de fichas complejas y no de una cosa en concreto. Ahora en los posteriores vídeos ya hablaremos documento por documento con las peculiaridades de cada uno. Pero en el momento en que se domina el uso de una ficha compleja, pues dominamos prácticamente el 90% del programa, porque todas las fichas son exactamente iguales. Entonces, haciendo un poco el resumen, en este vídeo simplemente hemos intentado acercarnos a lo que es una ficha compleja, la forma habitual de dar de alta una ficha compleja. Siempre tenemos dos formas de dar de alta, es decir, dos formas, dos fases distintas. Una es la ficha en sí, por ejemplo, hablemos de un albarán, pues el albarán en sí, darlo de alta, y luego dar de alta tantas líneas como queramos en ese albarán. Es decir, siempre hay dos altas, uno, el propio albarán o la propia ficha, y luego las líneas que hay dentro de este albarán. El borrado sería exactamente igual, simplemente podemos borrar o bien una línea o bien el albarán completo. Accederíamos entonces a la botonera de arriba o a la botonera de abajo, es decir, la botonera que corresponde a la cabecera o la botonera que corresponde al desglose. Y la forma de localizar o de buscar una ficha compleja siempre es la misma, es decir, nos ponemos en la pestaña lista y buscamos la ficha que corresponda y luego volvemos a dar a la pestaña ficha y entonces nos encontramos en la ficha que hayamos localizado. Así que esto sería todo.